creo que durante todos estos años hemos estado perdiendo la lucha contra la corrupción. Y fíjese, presidente, hay un ranking de los países más corruptos y menos corruptos. El Perú estaba el 2010 de 178 países en el puesto 78. El 2012 estamos en el puesto 83. Hemos empeorado. Eso quiere decir que no estamos haciendo las cosas que debemos hacer en la lucha contra la corrupción. O no hay voluntad política en algunos casos. Pero veo que, pese al esfuerzo de la doctora coordinadora, doctora Silva, la Comisión no está impulsando políticas de Estado suficientes para disminuir la corrupción en el país. En algunos países, presidente, establecen algunas pautas objetivas que deben cumplirse para ver si un país es corrupto o no es corrupto. Y mire, han establecido, por ejemplo, que para que un país sea un país cercano a una democracia auténtica y no se desvía a la corrupción, tiene que haber instituciones sólidas. Segundo lugar, una sociedad abierta en el sentido de transparencia. Segundo elemento. En tercer lugar, sistemas legales que funcionen y tengan credibilidad. Cuarto, democracia igualitaria, es decir, estamos diciendo que debe haber igualdad entre los ciudadanos. Quinto, que la clase política sea un factor de consenso y cohesión social. Sexto, que haya un sistema educativo público de calidad. Y séptimo, que haya libertad de expresión y prensa libre. El Perú, señor, solamente cumple el último requisito. Prensa libre con todos los males que a veces se tienen. Difamaciones, conspiraciones, arman escándalos, difaman, ¿no? Y que algunos otros recogen estas difamaciones por intereses políticos. Y hay que decirlo, porque a veces nosotros somos víctimas de esas conspiraciones. Hay que decirlo, sin ningún temor, porque nosotros no tenemos rabo de paja, señor presidente. Entonces, fíjese, el Perú solamente cumple este último requisito de una relativa libertad de expresión y prensa libre, porque a veces se esconde lo que debe decirse y a veces se dice lo que no existe. Entonces, yo le diría a la doctora Silva, estos requisitos que ya se ha hecho un estudio a nivel mundial y que establecen pautas, ¿cómo estamos en el Perú en las instituciones? ¿Son instituciones sólidas, instituciones debilitadas? Creo que muchas de ellas que tienen que ver en la lucha contra la corrupción, señor presidente, son instituciones debilitadas, fuertemente penetradas por la corrupción, porque ver lamentablemente pues a fiscales, como ya han dicho los colegas, de estar exculpando a gente que tiene graves cargos y con pruebas evidentes, es que obviamente estamos ante una institución obviamente debilitada, o a malos funcionarios de la Policía Nacional, malos oficiales, no todos por cierto, que esconden pruebas y hacen desaparecer pruebas de corrupción. No estamos cumpliendo pues los requisitos de una institución sólida que pudiera luchar contra la corrupción, señor presidente. Y además, señor, de estas pautas que no se cumplen en nuestro Perú y que al parecer estamos pues en estamos perdiendo la lucha contra la corrupción, acá hay una encuesta de Proética donde interviene la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, ¿no? Y hay un diagnóstico lamentable. Dice, según la siguiente escala, ¿cuál eficiente diría que es el gobierno en la lucha contra la corrupción? Con tarjeta. Poco eficiente, 51%. Ve que el gobierno no está siendo eficiente en la lucha contra la corrupción. ¿Cree usted que dentro de 5 años la corrupción en el Perú habrá aumentado, seguirá igual o habría disminuido? Habrá aumentado 55%. Es la percepción de la gente, señor. Y otros datos más, otros indicativos. ¿Sabe usted
dónde denunciar un caso de corrupción? No sabe, 58%. No sabe dónde denunciar. O como lo han dicho, dicen, ¿para qué denuncio si no va a pasar nada? ¿Para qué denuncio si no va a pasar nada? ¿Considera que los ciudadanos peruanos respetan las leyes? 91% dice que no respetan las leyes. Entonces, señor presidente, estamos retrocediendo y no estamos avanzando. Y creo que las propuestas que nos ha hecho la doctora Silva son propuestas absolutamente insuficientes. Por ejemplo, la de mejorar las declaraciones juradas. Presidente, los corruptos se ríen en las declaraciones juradas. Se ríen, señor. Debía haber un fortalecimiento de algún órgano de inteligencia financiera o inteligencia contra la corrupción, que hay que crearlo para rastrear qué están haciendo los grandes corruptos en las instituciones del Estado o qué están haciendo algunos corruptos que vienen de las entidades privadas para captar dinero del Estado ilícitamente. Eso sería un avance, pero decir, señor, vamos a mejorar la declaración jurada, no hemos dicho nada, señor presidente. Vamos a mejorar o vamos a crear un órgano de fiscalización o de inteligencia contra la corrupción. Que no persiga, señor, a los empresarios de gamarra y que los tengan, señor, 12, 3 años en investigaciones sacándole plata. No necesitamos eso, necesitamos que sea un órgano de fiscalización y supervisión y lucha contra la corrupción que auténticamente luche contra los corruptos que están enquistados en el Estado y que operan también en el sector privado y que lavan dinero y que hacen entrar dinero del narcotráfico. Necesitamos eso, señor. Yo he formulado, por ejemplo, 2 denuncias, doctora, a la empresa Telefónica por tener doble contabilidad y haber falseado documentos. Al mes, señor presidente, le han archivado la denuncia. Al mes. Y cuando hay una denuncia contra un particular, lo hacen pasar 2, 3, 4 años, los investigan y les piden una serie de extorsiones. Entonces vemos que las instituciones en el Perú, efecto de la lucha contra la corrupción, señor, no están por el camino debido. Ahora, la doctora decía, estamos coordinando con el sector empresarial para poder luchar también contra la corrupción. Yo le diría, doctora, ¿cómo podemos coordinar con el sector empresarial para agarrar al corrupto chiquitito, para ponerle una camarita, ¿no? A ver cuánto lo coimean con 100 soles o 200 soles, cuando los niveles de corrupción en algunos grupos económicos es evidente. Niveles de corrupción y de injusticia, una falta de institucionalidad en el Estado. Y me permito poner un ejemplo. Que un ciudadano, señor, ponga dinero en su cuenta de ahorros y le paguen 0 punto y tantos o 1% al año. Y que esta misma institución, socavando los dineros del ahorrista, cobre 200% de interés al año. Eso no es un acto, es un acto simplemente, señor, de regulación, es un acto de injusticia y yo diría de hasta corrupción. Porque no hay un Estado fuerte, señor, que controle y que evite este tipo de injusticias. Porque hay gente que se muere de hambre con las pensiones de las AFPs, cuyos dirigentes o funcionarios cobran un montón de plata y se pagan míseras pensiones. ¿Y eso qué, señor? Lo camuflan los actos de corrupción con contratos que tienen una serie de disposiciones ilegales. Esa gran corrupción, señor, no se está permitiendo que vaya adelante. Simplemente se deja pasar, porque no tenemos, obviamente, instituciones sólidas. Entonces, señor presidente, yo con estas encuestas, con estos rankings de los países, con estas pautas que se dan ya internacionalmente, yo me permito decir que la lucha contra la corrupción la estamos perdiendo. Y hemos visto en una comisión, tenemos en el Congreso una comisión que vamos a investigar por qué un individuo vinculado a la mafia
tenía resguardo policial vinculado a la mafia. ¿Qué cosa es eso? Pura corrupción, que un señor corrupto tenía autorización de generales de la policía para tener ahí un resguardo. Eso es pura corrupción. Y mire hasta dónde ha llegado. Entonces, yo me permitiría, para culminar, señor presidente, pedirle a la doctora Silva que pueda poner mayor empeño en las propuestas, que creo que tiene que haber propuestas mucho más contundentes, más drásticas, y pedir, señor, que la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción tenga alguna materia de alguna función efectivo, vinculante, que diga, señor, nosotros hacemos esto, nosotros denunciamos esto y nosotros proponemos esto. Porque solamente es un ente que hace propuestas, hace estudios, pero que no puede ni recibir denuncias, ¿no? Entonces tenemos que hacer algo más, señor presidente, porque si no, puede proponer en teoría una serie de cosas, pero no estamos atacando verdaderamente las causas de la corrupción galopante que hay en el país. Yo creo que necesitamos hacer mucho más, señor presidente. Gracias por haber escuchado. Correcto.